Bien, buenos días. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Y no es pregunta de admiración de ¿cómo están? Sino es una pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo han vivido? ¿Cómo la han pasado? Yo espero que bien, y si ha habido situaciones, esta canción decía, estar contigo, eso me da paz. Y sabes, a veces no es un acto de cobardía, ni es un acto de debilidad, pero a veces en medio de las tormentas de la vida, de las enfermedades, de los pagos o de los compromisos, venir a refugiarte a los pies del Señor, qué paz te da. Te da paz primero porque su fidelidad es grande y las promesas de Dios en la palabra son completas en todos los sentidos. En su tiempo, Dios trae el orden a las cosas. Lo único que tienes que hacer, que tengo que hacer, es estar en la palabra de Dios para que esa fidelidad sea notoria a mí, a mis sentidos, pueda yo comprender las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que esta canción siempre me trae mucha tranquilidad, estar contigo, sí. Yo quiero estar contigo porque ahí hay paz, ¿verdad? Así es que esta semana, a pesar de lo que haya habido, estamos de nuevo aquí el domingo, gracias a cada persona allá a la distancia, gracias a las personas que están aquí, que se levantaron temprano, se bañaron, se peinaron, unos, otras no, pero están aquí tempranito, ayudando a unos hermanos a la producción. Eso siempre pues me conmueve en este sentido. Siempre comentaba con un hermano que ya pasó a la presencia del Señor, un sábado como eso de las 6 de la mañana, creo, estábamos cargando sillas y preparando cosas para un desayuno que iban a tener las damas. Y él, pues siempre se levantaba a trabajar muy temprano, pero esa vez le sorprendió y él mismo dijo, oye, ¿te imaginas qué estamos haciendo aquí? Nos levantamos temprano, y yo me levanté a las 5 de la mañana para pedir acomodar unas sillas y unas mesas para que unas señoritas vengan y tomen un desayuno. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, sí, yo sé que es. O sea, no hay cosa, me dijo, que ayudar a que le he presentado, sea propagado. Y cuando te das cuenta de esa gracia, de esa manera, digo, gracias, Señor, por permitirme hacer esto, para que alguien escuche lo grande que eres tú. Así es que, pues hoy estamos así. Los niños creo que tienen clase, van a pasar a su, espero que saquen buenas calificaciones. El que no saque buenas calificaciones, niñas, pues, bueno, ok, pasen ustedes, por favor. Gracias. La casa empieza a descubrirse poco a poco cuando, y bueno, pues parte de, ¿no? La casa de Dios hay que cuidarla. Se llama iglesia en casa. Así es que, pues, por este momento, este lugar es santo, no por otra cosa, sino reunidos en un mismo corazón. Y la palabra de Dios dice, de dos o tres o más están reunidos en su nombre, ahí Jesucristo está con nosotros, el Espíritu Santo nos va a hablar, y te va a hablar a la distancia, créeme. Créeme, porque de esos versículos, y bueno, les soy honesto, tengo que ser honesto, tengo que ser real, porque, ¿verdad? Pues yo le decía a mis hermanos aquí, hace 2 semanas en la prédica, que tal vez nos íbamos a saltar el que no eso es algo que podemos, dice, bueno, si estamos comprometidos a estudiar libro por libro, capítulo y versículo por versículo, tenemos el capítulo 6. Así es que empecé a revisar el final del capítulo 15, luego el 6, y, y Dios me reprendió por tomar menos, o por tomar por simple lo que está escrito en la palabra de Dios. Y de eso se trata este mensaje. Es Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 3. Lo que hay es una explicación, una declaración del apóstol de lo que iba a hacer, acerca de sus deseos, de ir a Roma. Y así como comenzó capítulo 1, sí, capítulo 1, donde les dice, ¿no? Estoy con muchas ganas de irlos a ver, mucha pasión por ir a visitarlos. Capítulo 1, versículo 8. Primeramente, yo doy gracias a Dios mediante Jesucristo, con respeto, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por eso deseo veros, para comunicarles algún don así que sean confirmados. En el capítulo 1, dice que con muchas ganas de ir, pero que se ha listo ímpetu. Y al final de la carta de Romanos, capítulo 14, el punto de deseo de irlos a ver. Y leía Abuelo de Ojo de Pájaro, que es quizá como de pájaro, pero así rápido, parece que no hay mucho ahí, ¿verdad? Pero, bueno, quiero decirles que el objetivo de esta predicación
podemos hacer lo que Dios me permitió hacer y casi me llevó así. El objetivo es visualizar para entender la desviación en el viaje de Pablo hacia Roma. Pablo quería ir hacia Roma, pero le dice, ir antes a Judea. Dice, para entender, necesitamos entender que la palabra de Dios, nada está de más. En la palabra de Dios, nada está de más. Y yo cuando lo leí, que quería ir a Roma, porque le digo, a vuelo de pájaro, no veía mucho. Ojo de pájaro. A ojo de pájaro, ok, a ojo de pájaro, que va que vuela, hay que leer, ok. Y me encontré con segunda de capítulo 3 versículo 16 y 17, y ahí la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no está así sin ningún sentido. Capítulo 3, versículo 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para justicia, a fin de que el humano de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obviamente este viaje a Roma es una obra buena de Pablo, obviamente hay una razón para ir a Judea. Está escrito en la palabra de Dios, por una dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y que no se dejará a un lado ni una tilde siquiera del testamento. Dice que hasta una tilde se ha cumplido. Y cuando recuerdo estas partes, pues Dios me hizo oír, recordar estos versículos para buscar en Romanos 15, versículos del 22 al 33, la gran riqueza que hay ahí y me sorprendí. Y leí algunos comentarios acerca de esos versículos y me fui sorprendiendo. Luego escuché algunas prédicas y me quedé avergonzado de pensar que al principio no había mucho. Así que tengo que ser honesto con ustedes. Por eso ahora retomo con mucha pasión esta parte del viaje de Pablo. ¿Cuál es la tesis para que nosotros podamos visualizar y entender la grandeza que hay aquí? La tesis, el argumento es este. Cuando vemos las cosas desde cuando vemos las cosas desde abajo, podemos apreciar la belleza en su plenitud de las cosas que están, porque están muy de cerca. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si estás en un bosque, dices lo que ves son árboles, pero no aprecias la magnitud del bosque ni la belleza del bosque, porque nada más estás viendo pocos árboles. Cuando no entendemos, por ejemplo, eso, la razón, la pasión, el objetivo por la que una persona viaja a ciertos lugares, cuando no entendemos eso y ni nos importa, no nos importa entender por qué lo hacen, no nos interesa ni escucharlo ni oírlo. Cuando no entiendes por qué una persona se va de viaje a cierto lugar, no entiendes eso, no entiendes su pasión, no entiendes sus razones, ni te importa. Y hasta cierto punto fue lo que sucedió aquí. Cuando no entendemos o no entendí la razón del viaje y la razón del dinero, cuando no entendí eso, no podía apreciar en su plenitud lo que está pasando. Y por esa razón el Espíritu inspiró la escritura de la Biblia, la escritura de la palabra de Dios. Hoy, tú y yo, para que tú y yo podamos entender plenamente el perdón y la gracia que Dios nos ha dado a través. Porque en este viaje, el motivo de lo que decía Pablo es que siempre tenía presente la gracia de toda bendición de la que ha sido objeto. Y si de repente nosotros nos olvidamos, terminamos tomando poca cosa la palabra de Dios. Cuando tú y yo no podemos entender plenamente la gracia, el perdón del que hemos sido objeto, cuando no entendemos esas cosas, créeme, de repente como cristianos te sientes mejor que otra persona. Y déjame decirte que los que no se han convertido, las personas que están en pecado, esas personas que de repente decimos, esos son pecadores, que dicen legalistas, no han comprendido la gracia de que han sido objeto. Porque cuando uno aprende lo que ha recibido sin merecerlo, porque tú y yo, igual que cualquier persona que peca, cualquiera, tú y yo, no hayamos matado como el asesino X, estábamos en la misma situación, en el mismo camino, en el mismo bote, íbamos directamente por el pecado, la separación que había entre nosotros y Dios. No había nada que pudiéramos hacer, ¿estás de acuerdo? Tenemos que entender eso. Si tú crees que tus bonitos ojos, tus bonitos zapatos, estás en el barco donde Dios te quiere llevar hacia la eternidad con Él, pues estás confundido, porque no hay nada en ti ni en mí que pudiera comprarte ese boleto, nada.
Ahora, cuando tú entiendes eso, lo que surge en ti es esa misma, debe surgir esa pasión por ir al perdido y cualquier. Porque aquel que está haciendo lo que a ti más choca, ya sea mentiras, chismes, robo, lo que más te molesta, esa persona también merece la gracia, también merece, que no lo quiero recibir en este momento, no quiero entender eso, pero tú debes y yo luchar por compartir el Evangelio, porque en el Evangelio se da la acción, el perdón, la gracia que Dios ha tenido por ti y por mí. Y si tú me dices eso, vente de nuevo con nosotros, porque aquí queremos siempre recordar que no merecemos nada, que estamos aquí por gracia de Dios, que estás aquí por regalo de Dios, y que lo que es de aquí en adelante, lo único que te debe mover es la pasión por Cristo. Ningún otro motivo. Si tú quieres ser un predicador, si quieres ser un gran cantante, un gran evangelista, pero no tienes la pasión que tuvo Cristo en la cruz, de morir y decir, perdónanos, porque no saben lo que hacen, te convertirías en de esos, como dicen, tintín y muchas, perdón, mucho tilín y pocas paletas, como tímpano resonante, dice la palabra de Dios. Hacías ruido, pero no habría nada en ti que motivara a otros a sentirte perdonado, siempre recordar de dónde nos ha sacado. No para castigar, sino para permitir que el diablo te recuerde, entonces esto. Es para recordar a lo lejos lo que antes éramos. O sea, es como subirte a la montaña y decir, ¡wow! ¡Qué bajo estaba! ¿Y a dónde me ha traído el Señor? Siempre, esa va a ser la razón. Así es que el objetivo es que podamos ver aquí la razón por la que Pablo quería hacer su viaje y la razón por la que está escrito detalladamente este itinerario. Y ya ves, son chi. Es que Nelson le dice, ¿qué problema con decir la palabra itinerario? Le dije, no, yo sí, mira, voy a acabar. Itinerario. Un viaje con un itinerario. Itinerario. Un viaje con un itinerario raro, ¿verdad? Y le puse en la invitación, viaje gratis. ¿Por qué viaje gratis? Bueno, gratis porque lo único que tienes que hacer es seguirme con la lectura. Títulos quiere ser así como llamativos, ¿no? Y a lo mejor alguien dijo, ay, a lo mejor van a poner, la primera llamada recibirá un viaje con todo pagado al parque de la Alameda, ¿no? Decían en México, con todo pagado, pues, viaje gratis, lo único que tienes que hacer es seguir. Itinerario, lee. Itinerario raro es de esta manera. Pablo, pero antes de ir a Roma, porque quiere ir a Roma hacia España, pero antes de ir a Roma, quería ir a Judea. En este momento estaba en Grecia. Ahorita te voy a enseñar el mapa para que veas un poco lo incongruente aquí, porque cuando lo ves así no conoces el mapa, como te digo, ves las cosas de cerquita, no sabemos ni dónde, ni por qué, ni cuándo. Hay una razón. Fíjate, no ver las cosas en su plenitud. Leí un artículo, pues a buscar un poco, y en Zimbabue, una ciudad allá en Francia, en el año 2019, en la casa de una mujer francesa, así en la cocina de su casa, había un cuadro de madera pintado, figura número 1. Y pues sin cuidar, nada, como esas cosas que pones en tu cocina, ¿verdad? Y de repente que alguien identificó el cuadro, llamaron a unos expertos y dieron cuenta que este cuadro que estás viendo en la pantalla, es un cuadro renacentista del siglo XVIII. Un cuadro renacentista del siglo XVIII. Este cuadro, cuando lo examinaron los expertos, se dieron cuenta que por sus características, por su pintura, por la persona que lo había hecho, valía mucho. ¿Sabes en cuánto se subastó ese cuadro? 24 millones de euros. Y la señora lo tenía en su cocina. Yo empecé a buscar aquí inmediatamente qué tengo ahí que se vea viejo. Y nomás encontré en el perro, creo que se veía más viejo, no creo que valga tanto. Ella no apreciaba lo que tenía, no apreciaba en su cocina porque no conocía, no sabía, nunca había tal vez salido de su casa, no sabía ni quién era el pintor. 24 millones de euros se subastó este cuadro. Y aquí te preguntaría, ¿quién da más? ¿No? La imagen es un Cristo burlado
así se titula la obra, El Cristo Burlado, y es un pequeño cuadro pintado en madera, de unos 25 centímetros por 20. Y es parte de una serie de cuadros que este señor pintó de la escenificación de la Pasión de Cristo. Este es un cuadro que faltaba de esa serie. Así es que este cuadro que faltaba en esa serie costó 24 millones de euros, subastada en el año 2019. ¿Por qué te pongo esto? Bueno, porque cuando tú no aprecias o no conoces de cultura o de pintura o de música, no alcanzamos a apreciar. Por ejemplo, en México, en el Hotel del Prado, donde yo trabajaba como mesero, cuando estaba yo muy jovencito, allá hace pocos años, tenía yo 17, 18 años, había un cuadro en la pared, en el lobby de este hotel, que era muy conocido, tenía mucha tradición, mucha historia. Y había un cuadro, figura número 2, que cuando uno la veía, pues la veía yo como una pintura, como alguien, no graffiti, no quiero decir que era un graffiti, pero no le tomaba mucha importancia. Realmente entraba, yo salía, tenía 17 años, entraba, veía el cuadro, y ni entendía lo que había ahí, porque si tú ves, allá hay figuras. Bueno, este lo pintó Diego Rivera. Y Diego Rivera, eh, bueno, lo pintó. No sé cómo se inspiró, pero pintó este cuadro, ¿verdad? Y pues veías de todo. O sea, ves aquí un Maximiliano, ves una calavera, ves un caballo, ves un revolucionario, ves a Porfirio Díaz, y yo no entendía. Vino el temblor de 1985. El edificio cayó, el Hotel del Prado se desplomó, pero el lobby resistió. ¿Sabes? Me pareció increíble que hicieran todo lo que fuera posible por sacar este muro. Este muro medía algo así como, yo creo que unos 20 metros de largo o 15 metros de largo por unos 3 de alto. Bueno, este muro hicieron todo lo posible para sacarlo con trailer, completa la pared, así, para que no se rompiera porque estaba pintado en la pared. Lo sacaron completamente y lo llevaron a enfrente a un terreno baldío y ya no lo quisieron mover. En ese terreno baldío lo colocaron y alrededor de ese cuadro, de ese muro, construyeron un museo, que ahora se llama el Museo de Diego Rivera. Este cuadro está ahí, esa pared está ahí, no es parte de la estructura, está ahí, porque es una expresión que cuando entras te dan la explicación, él habla de la historia de México a través de todos sus movimientos sociopolíticos, culturales, etc. Cuando yo entendí esas cosas, y hace unos años fuimos mi esposa y yo, pude apreciar la belleza de este cuadro, el valor, lo que cada figura representaba. Le estaba yo diciendo a mi esposa, este niño feo que se ve a un lado de la calavera, está feo, es un autorretrato de Diego Rivera. O sea, él se hizo un autorretrato y ahí está pintado. Y cada personaje tiene su magia. Por ejemplo, aquí está la época del porfiriato, cuando eran muy pobres y los jóvenes pues te dedicaban a robar. Mira, si te ves, te das cuenta, aquí está una mano sacándole la billetera a un rico. Bueno, cuando tú entiendes las cosas, aprecias mejor, ¿verdad? Pues este viaje del que nos describe Romanos capítulo 15, versículos 22 al 33, lo vamos a leer para que entonces así a simple vista veamos que no entendemos y después podamos comprender lo que hay. Romanos capítulo 15. Permítame orar para leer la santa palabra. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor, Señor, por la forma en la que tú, Señor, nos muestras cada día tu fidelidad. La canción que cantábamos al final decía, tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad siempre es. Tú eres fiel, Señor. Dice tu palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, tú siempre eres fiel. Fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, fiel al amor que has tenido por nosotros, Señor. Y eso solo lo podemos entender cuando venimos a tu palabra y leemos y descubrimos en ella tanto amor que has tenido por nosotros. Y entonces crece en nosotros una pasión, no por predicar al mundo, por amar a tu pueblo, por amar al que está cerca, por servirlo, por perdonarlo, por cuidarlo, por restaurarlo, por exhortarlo. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos hace un pueblo unido, un pueblo que a pesar de nuestras diferencias,
nos preocupamos unos por otros, nos amamos sinceramente. Y eso, Señor, es lo que ha marcado la diferencia a través de los tiempos de la iglesia que tú formaste. La iglesia que está formada alrededor de tu persona, Jesucristo, alrededor de tu amor del Padre, y que está fundada y sustentada a través de la fuerza del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Te doy gracias por eso, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Cuando estoy orando, de repente se me viene y ya estaba ahí orando, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Dice Romanos capítulo 15, versículos del 22 en adelante. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora, o como primero, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya yo concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden en oración por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepte, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes y el Dios de la paz. El Dios de paz sea con todos nosotros. Amén. Parece que solo está describiendo un viaje. Les quiero ir con ustedes a verlos allá y ni siquiera es el objetivo final, porque les dice, voy a España, voy a ir a España, tengo intención de ir a España y de paso, pues paso a verlos, a ver cómo están, ¿no? Pero antes quiero ir a Judea, a Jerusalén, a llevar una ofrenda, a llevar algo que recolecté en mis viajes por Macedonia y Acaya. Y dices tú, ok, pero vamos a ver la figura número 3, vamos a ver el mapa de lo que está diciendo aquí Pablo, porque ver las cosas te va a dar una perspectiva diferente, ¿verdad? Figura número 3 nos va a mostrar los viajes de Pablo, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y espero que tengas estés viendo esta figura en tu aparato, en tu computadora. Y aquí abajo hay una descripción, ¿no? Primer viaje, líneas punteadas con una flechita. Segundo viaje, una línea continua morada. Tercer viaje, una línea en verde. Y viaje a Roma, el último, con amarillo. Ahora, esos son los viajes ya al final de la vida del apóstol Pablo. Pero esta carta la está escribiendo ya como por el año, él tenía 56 años, más 30 que tenía cuando empezó, le quitamos 2 por más 5 que le sumamos, bueno, más o menos como por el año 60 después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se dice que 60, 64 fue cuando escribió esta carta. Y esta carta la escribió en Corinto, cuando estaba en Corinto. Su deseo era ir a España. Él estaba en Corinto, que es Grecia, y él quería ir a España, que está hasta acá, y de paso dice, pues paso a Roma. ¿Te fijas el viaje que quería hacer? De Corinto quería ir a España y pasar por Roma, por Italia. Aquí está el mapa. Pero dice, pero antes de eso, quiero ir a Jerusalén, o sea, regresarse hasta acá. En kilómetros créeme, se ve cerca. Y no es para presumirte, pero de aquí de Grecia a una isla que está por aquí, en medio, una pequeña isla, que es la isla de Patmos, en la actualidad se hacen 8 horas en un crucero, no un crucero, pero es un barco grande. De aquí a aquí se hacen 8 horas con barcos modernos de hoy. Y, y dices,
8 horas de aquí a Patmos, y Patmos, por si no sabes, o por si no te acuerdas, es la isla donde está una cueva donde llegó exiliado el apóstol Juan, ya de edad grande, y ahí en esa cueva él recibió por inspiración de Dios directamente del Espíritu Santo el Apocalipsis. Y fue así como se escribió el Apocalipsis. Entonces es una isla que tiene mucha, mucha importancia, mucho valor espiritual, y cuando estás ahí en esa cueva, Dios me dio la bendición de estar ahí, caes de rodillas, es una cueva, y caes de rodillas porque entiendes dónde estás. Si no hubiera sabido dónde estaba, o qué hubiera pasado en ese lugar, tal vez hubiera, una cueva, pero porque entendía que según las escrituras, el apóstol Juan escribió lo que oyó, lo que vio por inspiración del Espíritu Santo. No, yo caí de rodillas y casi llorando de gozo, de emociones encontradas. Bueno, esa fue una experiencia. Ahora, cuando empiezas a comprender esas cosas, de Corinto quería ir a Jerusalén y de ahí quería venir hasta Roma. Ese es el último viaje que hizo. Para entonces él había viajado por toda esta zona, ¿ah? Por toda Asia Oriental, por el norte de Europa, por la zona occidental del Imperio Romano, aunque el Imperio Romano llegaba hasta España en ese tiempo. O sea, el alcance del Imperio Romano era grandísimo. No te estoy dando clases de geografía, pero es interesante ver que Roma era un imperio poderoso de toda esta zona. Toda esta zona era parte del Imperio Romano. Entonces, ¿qué está diciendo? Ok. Está en Corinto, ya pasó por toda esta parte, y por eso el versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a verlos. ¿Se acuerdan que en el versículo, el capítulo anterior dice que he tratado de ir, pero por el compromiso que tengo con los gentiles, he estado predicando en Asia, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en todas estas zonas. Dice, pero no he predicado donde ya hay una iglesia. Él no quería, dice, llegar y poner un fundamento donde ya alguien había hablado de Cristo. No que ya había un fundamento o un evangelio diferente, sino que ya estaba establecido el evangelio. Esa es una nota que tienes que anotar, porque a veces dicen, ¿cómo que no querías si ya había otra? No, ya estaba el evangelio. Y él no quería llegar otra vez y hablar de lo mismo, o hablar de lo que ya se había hablado. Así es que él quería ir a donde nadie había conocido del evangelio. Y por esa razón se había tardado. Por eso dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido. ¿Sabes? Quiero leerte en la nueva traducción viviente, de nuevo el mismo pasaje, para que comprendamos un poco más. En el nuevo traducción viviente, Romanos 15, capítulos 22 al 33, dice algo así. Es la figura 4. Perfecto. Dice, de hecho, mi visita a ustedes se demoró. Ya lo están viendo allá. De hecho, mi visita a ustedes se demoró. Se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que termine mi trabajo en estas regiones y después de todos estos años largos de espera, tengo muchos deseos de irlos a ver. Y estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para el viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y de Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, siendo que lo menos que pueden hacer por ellos, a cambio de esto, ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue esta ofrenda y dinero, terminaré esa buena acción de los gentiles. Iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Y termina en el versículo 30. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha
orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen. Ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, podré irlos a ver con un corazón alegre. No, y no nos, y nos alentaremos unos a otros. Versículo 22, la explicación. Por esta razón, ¿cuál? Que ha estado visitando. Versículo 23, Pablo les empieza a describir esa intención de viajar. Así es que esta prédica la estoy dividiendo en tres partes. Primera parte, entendiendo las dimensiones y distancias del apóstol Pablo. Ya vimos el mapa, las distancias, cuando lo calculan, se dedican a eso y miden ahí cuántos kilómetros. Este era un viaje como de 5,000 kilómetros. Si hubiera sido por tierra, es un viaje como de 4,000 kilómetros por mar, de Jerusalén a Corintio, a España. Y él, en vez de tomar la ruta corta en el mapa, se va, en vez de tomar la ruta corta y de Corintio irse a Roma, se regresa por acá, se regresa, a pesar de que en Corintio ya le habían dicho que en Judea había muchas personas que estaban en contra del Evangelio. Esto lo puedes ver en el libro de los Hechos. Los viajes del apóstol Pablo están ahí descritos y él está tratando de regresar a Roma a pesar de esas amenazas. Así es que el versículo 22 les dice por qué les dijo en Romanos 1:23, digo 1:13, Romanos capítulo 13, pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero ahora he sido estorbado, hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los gentiles. Si nos dejas el mapa para poder ir con el diálogo, entonces aquí les empieza a decir, vamos a entender las dimensiones y les dice que no ha podido ir porque tiene que ir a Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que Pablo hace estas cosas? ¿Cuál es el combustible que lo mueve a hacer la obra? Sabes que eso es lo que te comentaba al principio. Cuando él entendió perfectamente la misericordia de Dios, que siendo lo que era, que haciendo lo que hacía, porque en la palabra de Dios está escrito que Pablo, el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia. Y la persecución, la que estoy hablando, las primeras persecuciones, los primeros años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, eran muy agresivas. Pablo estaba antes de que muriera nuestro Señor Jesús, haciendo lo que la ley judía, lo que el Antiguo Testamento decía acerca de las faltas, de los errores que el pueblo judío cometía. Una falta que todos sabemos. Dice que si una mujer y un hombre eran encontrados en adulterio, tenían tenían que morir apedreados. ¿Sí? Y entre otras cosas, esa era una cosa que decía la ley. Así es que Pablo era uno fariseo con mucha pasión por Dios para hacer que se cumpliera lo que la palabra decía. Y si lees en Hechos, él estuvo en el apedreamiento de Felipe, este hombre que murió apedreado y que al final levantó los ojos y dijo, Señor, perdónanos, te entrego el Espíritu. Y Pablo recordaba esas escenas. Así es que a pesar de eso, él se da cuenta que Dios lo encontró, Jesucristo lo encontró y lo llamó para ser apóstol, para llevar el Evangelio de la paz, para llevar las buenas noticias de la vida eterna al pueblo que él rechazaba totalmente. O sea, el cambio en la mente de Pablo es drástica. Pablo era como todos los fariseos que oraban en las mañanas, gracias porque no soy gentil y gracias porque no soy mujer. Gracias. Porque para el pueblo judío, los gentiles eran así como, se va a oír feo ahorita, pero eran como perros. Eso sí lo lograban, esos perros. Ese era el grado de
religiosidad que había en el Antiguo Testamento en los fariseos. Por eso ellos pues tuvieron la fuerza para llevar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, a pesar de los milagros que la gente había visto. Porque, como comentario, ¿no? Yo digo, a ver, si supimos que resucitó muertos, y sí resucitó, si le dio vista a los ciegos, y sí le dio vista a los ciegos, si sanó a los paralíticos, si sanó a los enfermos, si sanó a los leprosos, y la gente podía dar testimonio de eso, y sabían que existía, y sabían que había sucedido, digo, ¿cómo es posible que los convencieron para gritarle, crucifícale, crucifícale? Bueno, porque el poder que había en la pasión de los religiosos era tan grande que sí decían, apedréenlo, lo apedreaban y lo hacían papilla. Y Pablo tenía esta pasión, o sea que tenemos que entender, o tenemos que tratar de entender cómo es que ahora Pablo ama tanto a los gentiles, que es el apóstol destinado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. Para aquellos que él rechazaba, como tú y yo puedes de repente pensar que una persona que tiene problemas de identidad no merece, que aquel que anda robando no merece el perdón de Dios, que aquel que anda asesinando, que anda adulterando, todo eso que tú dices, pues, bueno, Pablo sentía lo mismo tal vez antes, pero ahora veía a ese pecador, a ese pornográfico, a ese adultero, a ese ladrón, a ese mentiroso, chismoso, y los veía con amor, los veía con anhelo de mostrarles, de compartirles, de decirles, yo entiendo, mira, ven, quiero encontrar la forma de explicarte el amor de Dios para que tú puedas rendirte y entender que necesitas del amor de Dios. Esa es la carta de los Romanos, ¿te acuerdas? Empezó diciendo lo que hacían, dice, bueno, aquí dice clarito, cambiando el uso normal de la mujer, dice, se encendieron en pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y luego dice que había de todo. O sea, a estas personas, a las que Pablo considera pecadores totalmente y que está diciendo que pecados, les habla con tanta pasión para decirles, Cristo te ama y murió por ti. Y el regalo del perdón está ahí. Solo lo tienes que recibir. Y me tengo que llenar de eso para poderme levantar. No sé qué se levantaron ustedes, mis hermanos, para llegar aquí. Preparar todo esto. Tiene que haber esa pasión para seguir compartiendo el evangelio a pesar de que haya luchas. Tiene que haber esa pasión en ti para presentarte el domingo, sentarte y escuchar tu prédica sin dormirte. Porque al que se duerma, ahora sí, ya tengo aquí unos, bueno, tiene que haber esa pasión para presentarte a escuchar el domingo con tu Biblia a un lado, porque quieres entender, con tu Biblia subrayando, porque quieres marcar, porque quieres entender el amor de Dios, tu cuaderno para hacer notas, porque todas esas cosas aumentan tu entendimiento de quién es Dios y clarifican la forma en la que quién eres tú. A veces, como no nos podemos ver a nosotros mismos, hacemos como el niño que estaba lleno de chocolate y que no sabía y dijo, chis, ¿por qué estoy lleno de chocolate? Porque no te puedes ver a ti mismo, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia es un espejo, dice que es como un espejo. Y te ves, dice que a algunos no les gusta lo que ven ahí y se alejan, no viendo la imagen. La palabra de Dios te permite ver quién eres, quiénes somos. Y aquí siempre se me cierra el nudo en la garganta porque cuando veo aquí lo sucio que soy, lo que era, por el pecado que todavía está en mí, cuando veo las cosas cuando sé que Dios ha estado ahí, cuando entiendo que Dios es tan poderoso que estaba ahí cuando yo estaba haciendo pecado y veo que a pesar de su mano, tienes que ver. Por eso necesitas venir a la prédica, o ir a tu iglesia, cantar, escribir. Es la única forma que vas a tener el poder y la fuerza para hacer eso. Tenemos que entender las dimensiones y las distancias. Dimensiones en cuanto a fuerza que necesitaba Pablo para hacer estos viajes que eran muy pesados. Muy pesados. Yo te digo que de aquí a aquí son 8 horas en
en un bote donde hay televisión y restaurante, y puedes estar bien cómodo, pero 8 horas se hicieron largas. 8 horas se hicieron largas. Ahora imagínate en un barquito de esos que iban a- ¿cómo se llama? Con el poder del viento y que los agarraban las tormentas, perdón. Vela. O iban remando o con velas. Estos viajes eran. Ahora, el mar ahí es imponente, es profundo, es imponente. Las tormentas pueden darse de la noche a la mañana por la zona en la que está, dicen los, ¿cómo se llaman los que del tiempo? Los meteorólogos. Los meteorólogos dicen que aquí puede surgir en el mar Rojo puede surgir así de la nada una tormenta. Salud. Y, y entonces eran peligrosos sus viajes. No, además de que pasaban por acá, pues había ladrones y había de todas las cosas, ¿no? Ah, tiene que tener mucha pasión para hacer lo que Pablo estaba haciendo. Si no podemos entender, dice, si después de todo, de ver las cosas, no entiendes el castigo que merecíamos, pero que a cambio de eso Dios nos tiró con misericordia y con gracia y nos perdonó. Ah, ¿Y crees tú que algunas personas no merecen eso? El amor y la gracia de Dios. Tal vez, tal vez no has entendido. No has entendido porque Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, por las misericordias. No les ruego para que les vaya bien, no les ruego por las misericordias de Dios. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que presentes tu cuerpo, es este cuerpo vivo con todo lo que puedas hacer para extender el Evangelio. Cuando eso viene a la lectura y sigo leyendo y veo que en el versículo 26 cambia el sentido de explicar, porque hasta aquí, del 22 al 25 más o menos, está explicando el viaje y está diciendo por qué quiere ir y está dando las razones por las que no ha ido. Dice el versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, déjenme leerlos en la versión, nueva traducción viviente. 23, ahora que termine mi trabajo en estas regiones y después, ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de irlos a ver y estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y de Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes en Jerusalén que son pobres. Les está diciendo del viaje y habla de la necesidad material, de la necesidad económica que hay, porque les dice en el versículo 24, al final, por un breve tiempo quiero estar con ustedes y además podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Sabes que muchas veces estos versículos se han tomado para manipular esto de las ofrendas a la iglesia y el diezmo? Discúlpame, ya hablaremos de eso. No creo que el diezmo sea algo que se debe hacer en este tiempo, no de la manera en que se hace. Creo que todo debe ser, todo lo que hagas, lo tienes que hacer entendiendo lo que haces. Si no entiendes lo que haces, mejor no lo hagas. Si te llaman al diezmo pero no entiendes, nada más siento, no lo hagas. Ofrendas y diezmos tienen que salir del corazón, como lo vemos aquí. Pero han sido manipulados. Y yo aquí, cuando estaba leyendo de nuevo a Ojo de Pájaro, ¿sí? A Ojo de Pájaro, dije, ya empezamos con eso. Y es que yo déjame decirte, pues una pequeña espina, una pequeña herida en ese sentido, acerca de la manipulación económica. Tengo una herida. Cuando todo se mueve para tener más,
Cuando la iglesia se mueve para tener más, más y más, el evangelio no se está predicando como debe ser. Así que con esa pequeña herida, cuando pasé por aquí, y que ya cayó el 20. O sea, les está diciendo que va a ir a Roma para que le ayuden, o sea, para que se corten. Y de repente sí sentí, por, por mi experiencia, que Pablo vivía como siempre he pensado, había pensado mucho tiempo, que hay muchas personas que viven del evangelio, ¿no? Eh, cargándole la mano a las personas, haciéndose ricos ellos, eh, pastores que roban a la iglesia, que están llamando, que están trayendo. Esa cosa que se ha dado tan común, esos superpastores que una vez había un pastor que llegaba con anillos de oro y cadenas de oro y le preguntaron por qué se viste así, dijo, es que yo soy el hijo del rey y debo vestirme como un rey y debo andar en un carro de un rey, así es que ya mi carro del año ya no está del año, iglesia tiene que aportar más, porque el hijo del rey tiene que... Digo, ¿en serio? ¿En serio está diciendo eso? Y sí, estaba diciendo eso en serio. Me sorprendió. Y más me sorprendió cómo puede haber personas que creen eso, que creen que si siembras $1,000, Dios te va a dar un arbolito de Dólares. de dólares. Y venga con su ofrenda y siembre de 100, o trae una semilla de 50 o de 500. Digo, Padre bendito, Señor, ayúdame, ayúdame a compartir el Evangelio de manera clara, para que si tú das algo, lo hagas porque entiendes por qué y para qué. Así. Porque, porque por eso esta segunda parte que le titulé Razón de llevar la ofrenda, la razón de llevar la ofrenda es primero, ¿qué ofrenda? ¿Qué ofrenda está llevando? Bueno, en Primera de Corintios capítulo 16, del 1 al 4, aquí está hablando de lo que ha hecho y predicado por estas regiones. Y en esas regiones, Pablo estaba ordenando la forma en la que los corintios debían vivir, la forma en la que los corintios tenían que conducirse. Es en Corintios donde se establece la Santa Cena, por ejemplo, donde les dice cómo deben hacer las cosas. Está poniendo todas las cosas ahí, ¿no? Y en el capítulo 16, versículo del 1 al 4, dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer ustedes también la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado para esta carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, y si fuera propio, yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué es lo que está diciéndoles aquí a Galacia y a Corintios? Estaban tan desordenados, creían en Dios, pero estaban tan desinformados, tan mal informados, que hasta para la Santa Cena había errores. Así es que en 1 Corintios capítulo 11, Pablo les dice cómo debe ser la Santa Cena, y ahí es donde aparece este versículo, ¿no? El que come y bebe sin discernir lo que está haciendo, come y bebe para condenación. Wow. Y llega el versículo 16 y les dice que así como les dije en Galacia, como les ordené en Galacia, cada día primero unten, de ahí las ofrendas que den los domingos. Cuando están manipuladas, aquí dice que tengan que traer. No, lo que está diciendo aquí Pablo no es que ordenó de la palabra ordenar que nosotros conocemos ahorita de te ordeno, ¿no? Te ordeno que hagas esto. No, la palabra que está aquí en griego es esta palabra de atazo. De atazo tiene por sentido poner en orden. Cuando tú lees como de la manera que ordené en las iglesias, no es de la manera que les mandó, sino de la forma en que les organizó la ofrenda. La forma en que les organizó cómo cumplir con esa deuda moral que tenían con las personas en Jerusalén. ¿Qué deuda moral? ¿Qué deuda espiritual? Bueno, pues el Evangelio de Juan dice que la salvación vino por los judíos. Jesús, nuestro Señor era judío. El pueblo de Israel recibió la promesa desde Abraham. Abraham recibió la promesa de Dios de que serían benditas todas las naciones. Así es que a nosotros como gentiles, la salvación y la promesa viene del pueblo judío. Acabamos de leer en Romanos,
donde dice que no éramos nada, pero hemos sido injertados en el olivo. ¿Se acuerdan? Que no éramos nada, pero hemos sido adoptados en la familia. Así es que, en ese sentido, todos los gentiles tenemos una deuda moral espiritual con el pueblo judío. Porque, y de nuevo, con el pueblo judío, no con el judío que conoces que es Ávar, no, con el pueblo judío al que Dios escoge. No generalices. La verdad es que tenemos una deuda con ese pueblo judío porque ese es el pueblo escogido de Dios y sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y sigue Dios cumpliendo su promesa de que hará de ellos una gran nación. Así es que no podemos verlos ni con desprecio ni como otra cosa, sino con agradecimiento. Y por eso en Corintios no les ordenó de que tuvieran que hacer, les ordenó las cosas. A ver, no traigan todos los días, mejor cada día, el lunes, el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, traigan lo que propusieron en su corazón, de acuerdo a cómo hayan prosperado. Aquí no dice traigan el diezmo, de acuerdo a cómo hayan prosperado, de acuerdo a que hay en tu corazón, porque una persona puede prosperar, no hay ningún problema, pero puede tener todavía no la pasión, o no entiende para qué es esa ofrenda. Como cuando vas a tu corazón, de nuevo, no hagas algo que no has entendido, porque, y mucho menos en lo económico. Si alguien te dice que tienes que dar, que tienes que dar, que tienes que dar, no des hasta que no entiendas por qué. Y cuando lo des, dalo de corazón. Porque, por otro lado, a la iglesia, en muchos lugares, a los pastores, no se les, Dios no nos pide, nos ordena, nos exige que todo lo que se reciba sea para los pobres. Así era en la iglesia principal, en la primera iglesia primitiva, perdón. Todas estas iglesias se fueron formando, tenían el compromiso de ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Bueno, Jerusalén, donde fue crucificado nuestro Señor Jesús, allí en Judea, dejó de ser una ciudad clave para el Imperio Romano, una ciudad clave de comercio. Empezó el comercio a pasar por otros lugares y como en todo, ¿has visto los pueblitos abandonados? ¿Has conocido algún pueblo que dice pueblo fantasma? ¿Por qué? Porque a lo mejor antes había forma de tener, donde había minas, por ejemplo, y se pusieron ahí. Se acaba la mina y el pueblo se hace viejo, se abandona. Bueno, pues es lo que ha pasado en Jerusalén. La economía había cambiado de ruta y entonces ahí estaban sufriendo una gran pobreza. Por eso necesitaban ayuda económica. Necesitaban bendición. Por eso aquí les está diciendo que esta ofrenda que en Macedonia y que en Acaya habían juntado, y habían juntado de acuerdo, como les dije en Galicia, 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, les está diciendo algo muy interesante. Dice, si ustedes sembraron, dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segamos o recogemos de ustedes lo material. Pablo está hablando como judío y está diciendo, a ver, si nosotros sembramos lo espiritual en sus corazones, ¿no es acaso normal que recojamos algo material? Y cuando un pastor lo predica, se oye raro. Yo les estoy ministrando, no es válido que yo viva de eso. Digo, si Dios lo llamó a vivir de eso está bien, pero lo que aquí está diciendo es la razón de la ofrenda. ¿Lo entiendes? Dale. Y aquí les está diciendo a los que viven en Roma, muy lejos allá, no les está, entonces, cuando estás, no les está presumiendo de lo que llevan y de lo que ha hecho. Le está diciendo lo que hicieron otros pueblos por amor y lo que lleva de ofrenda por amor. Y termina esta parte hablándoles de los peligros. Por eso les dice, oren por mí. La última parte de esa predica son los peligros del viaje. Porque ya te dije del itinerario de Pablo. Y si te digo a ti que vamos a hacer un viaje y que es gratis, y te digo por dónde vas a pasar, y te digo que va a haber problemas, y te digo, vamos a ir a la Ciudad de México, por ejemplo, y vamos a pasar por Tepito, o vamos a ir a Colombia, y vamos a pasar por ¿qué ciudad es esta la más mala? Bueno, no la más mala, pero Cali, la ciudad pesada de Colombia, Bogotá. Bogotá. Vamos a ir a Colombia y vamos a pasar por Bogotá. Y tú sabes que en Bogotá hay problemas, o en México, ¿no? Dices, Tepito, ¿no? La Ciudad de México, Chilangos, Tepito, y te espantas, híjole, vamos a pasar por ahí, y ya empieza así.
O te dicen aquí, vamos a ir a Chicago, pero vamos a dar una vuelta por Cabrini Green, ¿no? O por, dices, oye, porque son lugares muy violentos, ¿no? Calientes, como le llaman. Bueno, pues aquí en el versículo 31 de Romanos 15 les está diciendo, pero ruego, hermanos, versículo 30, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden orando por mí a Dios. No les pido otra cosa más que oren por mí. Así como yo les pido a ustedes en la mañana, a los que están aquí, también a los que están a la distancia, oren por mí, por favor. Oren por mí. No porque soy especial. Oren por mí porque Dios, sé que Dios me dio esta misión, este don de predicar el Evangelio. Pero siempre hay carne y siempre hay oposición. Así es que les pido que oren por mí para que pueda cumplir esa misión que Dios me ha dado. Y que en mi lucha, ustedes me puedan ayudar a superarlas. De tal manera que si he puesto lo espiritual, ayúdenme con oraciones. Ayúdenme con oraciones. Es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 30. Dice, para que sea librado, versículo 31, de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi siervo, de mi servicio a los santos en Jerusalén, sea acerca. ¿Qué Barboleros? Bueno, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 16, y eso está muy interesante porque yo cuando te acuerdas de lo que les escribe aquí en Corintios, dices, Pablo si era de armas tomar, ¿no? ¿No? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Fíjate. Les está hablando de los viajes que ha tenido y dice, he andado en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oye, dices tú, que alguien me explique cómo sigue Pablo haciendo esto. A Pablo lo golpearon tanto que un señor me preguntó esta semana, digo, que luego me hace preguntas ahí en el video, dice, oye, ¿qué es eso del tercer cielo? Y más o menos rápido le comenté, ¿no? ¿Cómo es esto del tercer cielo? Y me acordé que Pablo, después de la golpiza que le dio, dice que él estuvo en el tercer cielo. O sea, casi lo dieron por muerto y siguió predicando el evangelio. Por eso aquí le dice, oren por mí. No por temor, no tiene miedo así como, oren por mí para que me vaya bien, no, oren por mí. Oren por mí porque está depositando en ellos y depositando en nosotros. Y si no puedes ir de misionero, porque no has entendido, ores por ellos. Yo no entiendo a veces a los misioneros. Ahora los entiendo mucho mejor. Pero en otro tiempo, cuando me decían, soy misionero, yo decía, nah, es mochilero más bien. Mochileros son esas personas que van de país a país y lo único que tienen es una mochila y lo trabajan o piden y siguen sus viajes, ¿no? Y de repente llegan a sus países y dicen, oh no, pero Europa, ya anduve por aquí, ya anduve por allá. Andabas de mochilero, o sea, pidiendo prestado, pidiendo donaciones, pidiendo limosna. Y no es así, Pablo no es que le está diciendo, ayúdenme económicamente, le está diciendo ayúdenme en la oración. La economía para una misión es un don que Dios te da cuando entiendes lo que hace. Al principio, o sea, si tú no tienes la pasión que tiene una persona para ir a donde va, para viajar a donde va, difícilmente vas a apoyarlo. Pero cuando empiezas a comprender eso, wow. Así es que termina Pablo aquí diciéndole a los romanos, oren por mí, porque quiero llevar esta prenda y quiero que sea de bendición para el pueblo. Versículo 32, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado, que sea bendecido juntamente con ustedes. Y el Dios de paz, y el Dios de paz sea con todos nosotros. Amén. Para Pablo no había cosa más hermosa que estar con los hermanos que aman a Dios. Esa es la canción que le cantábamos al principio, estar contigo. No hay otro lugar en el mundo. No hay otro lugar en el que quiero estar sin estar contigo. Y la muestra más natural, más física de ver que Dios está entre nosotros es reunirnos, convivir, amarnos, respetarnos. Hay conflictos, siempre. Pero, ¿sabes qué? Qué hermoso es ver un hermano que medio se raspó con otro, una hermana, y llegan y por el amor de Dios
las dos dicen perdón. No está esperando ninguno o ninguna que le pida perdón. Cuando tú entiendes quién es Dios, quién has hecho, ¿sabes qué? Ah, que te hayan lastimado, que te hayan ofendido. Tú eres el que vas y pides perdón. Perdón porque has sido perdonado. Perdón porque lo que quieres es crear ese ambiente de amor y paz, como dice aquí Pablo, en donde Dios sea glorificado. Conclusión de esta prédica. ¿Te ves como mejor que los otros? ¿Te ves como mejor que otras personas? Si es así, recuerda de dónde venimos. Recuerda de dónde vienes. Y ten muy en claro el amor de Dios que ha tenido por ti. Todo esto que te he dicho y todo lo que yo leí aquí fue para recordarme que hay mucho trabajo todavía, que hay muchas personas que están sufriendo. Y que si alguien te gritó, si alguien te... Yo sé que es difícil, pero hay que aprender a perdonar. No conozco la característica ni la razón en la que estás con esto con alguien, pero si es con un hermano en Cristo, trata de hacer todo lo posible por reconciliarte. Si es con alguien que no conoce a Cristo, ora por él. No necesitas ir y pedir perdón porque algunas cosas no las van a entender. Ora, ora por él, ora por ella. No te estoy diciendo que vayas y le pidas perdón y te hinques. No, 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 no. Cuando no es un hermano en Cristo, ora por él, ora por ella, para que Dios hable de su corazón. Tú no vas a poder, tú no vas a poder, pero sí puedes orar por él, por ella. Si es un hermano en Cristo, y te pido que vayas y pidas perdón, porque tú entiendes que has sido perdonado o perdonado. No eres mejor ni somos mejor que nadie más. Nadie es mejor que nadie. Delante de Dios todos somos iguales. Así es que tira sus guantes y ponte la cruz. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo que nos regalas, Señor. Te doy gracias por esta prédica. Padre bendito, te doy gracias por quien se mantuvo, porque sé que me alargué, Padre bendito, Señor, pero yo no quiero ser como de esos apasionados que Dios dice que horas empieza y el Espíritu Santo dice a qué horas termina la prédica. Hoy, perdónenme, me extendí un poco, pero quería compartirles esa pasión por haber entendido algo que al principio no entendí, por haber pasado de largo algo, por no saber apreciar el valor de un cuadro maravilloso escrito por la mano de Dios, inspirado por Dios, por no haber apreciado que esto que está aquí lo escribió Dios, lo inspiró Dios, para que tú y yo seamos confortados primero, seamos motivados segundo y seamos consolados. Y con eso tengamos paz. Todo gracias, Señor. Danos paz a mis hermanos. Danos paz a todos. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.